Para acá la grabación. ¿Usted me escucha bien? ¿No se escucha eco o algo así? No, se escucha perfectamente. Ok. Yo voy a ubicar un momento. Estábamos resolviendo, si no mal recuerdo, el caso número 3, ¿verdad? Creo que sí, ya lo habíamos terminado. No, solo fue una parte. Déjenmelo, voy a buscar. En el caso 3 nos habíamos quedado, ¿verdad? Creo que nos faltaba el estado de situación financiera. Mal recuerdo. Creo que sí. Vamos a ver. Apertura de forma. Vaya. Sí, sí la puedo visualizar. En el caso número 3, pues básicamente el enunciado nos pedía em, el estado financiero en forma de cuenta, ¿verdad? Nos pedía, se pide el estado de situación financiera de apertura en forma de cuenta con base a las NIF para las pymes y la partida de apertura de la sociedad, ¿verdad? Entonces acá en el caso número 3, pues sí vamos, se varía la forma de trabajo, porque en los otros dos casos iniciábamos con la partida de apertura, luego hacíamos el libro mayor, la mayorización de las cuentas, para determinar nuestro balance de saldos y del balance de saldos extraíamos el estado de situación financiera de apertura, ¿verdad? Para tener ya nuestro estado financiero de la apertura de la sociedad y los saldos iniciales con los que la empresa o la sociedad colectiva que se está formando acá con la que va a empezar a operar, ¿verdad? A partir de eso, pues ya se empiezan a registrar las transacciones comerciales de compras, ventas, devoluciones, compras de mercadería, compras al crédito, financiamiento que la empresa necesite y demás, ¿verdad? Entonces, en los otros dos casos habíamos trabajado el estado de situación financiera a manera de informe, ¿verdad? Que fue la instrucción que se les dio en la clase pasada. Si el enunciado no me indica, solo me dice que elabore el estado de situación financiera, entonces yo lo voy a elaborar a manera de informe, que es en este sentido, con base a la NIF para pymes. Que significa que lo voy a hacer a dos columnas y voy a empezar con el activo corriente, luego con el activo no corriente, totalizo el activo, luego con la sección de pasivo y patrimonio,
iniciando con el pasivo corriente y luego el no corriente y por último el patrimonio neto, ¿sí? Cuando el enunciado no me especifique de qué manera debo de elaborar el estado de situación financiera. Ahora bien, en este sentido, en el ejercicio 3 nos decía el enunciado que el estado de situación financiera de apertura lo debemos hacer en forma de cuenta con base a la NIF para pymes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cambia acá? Acá lo que cambia es que siempre se hace a dos columnas, pero lo hacemos en dos folios, ¿verdad? Supongamos que este es nuestro libro contable, entonces esta es una página y esta es otra página, ¿verdad? En una sección vamos a trabajar toda la parte del activo, corriente y no corriente, y en la otra sección del libro vamos a trabajar el pasivo, corriente y no corriente, y la sección del patrimonio. Entonces nos habíamos quedado en la sección del pasivo. ¿Alguna duda con relación a la identificación de estos valores? No, Lick. Ok. Entonces, de igual manera, aquí íbamos haciendo los anexos para poder identificar de dónde vamos extrayendo cada valor. Nos correspondía ahora el activo no corriente. Entonces, teniendo el activo no corriente, nosotros debemos de identificar qué es lo que nos está diciendo el enunciado y si tenemos alguna obligación o deuda a largo plazo, la cual deba ser revelada y clasificada y registrada en esa sección de nuestro estado financiero. Entonces, si nosotros leemos el enunciado en la parte de las deudas, solo el primer socio nos decía que de las mercaderías a deuda al almacén La Económica 20,000 y a Cidea S.A. por vehículos 10 letras de 2,000 quetzales cada una. Por lo general, esas son deudas y obligaciones a corto plazo. Ahora, si esta se pasaba de las 12 cuotas, ¿verdad? Sí se debería de hacer una reclasificación porque pasaría de un año calendario o de un ejercicio fiscal o un periodo fiscal para poder cubrir esa deuda en su totalidad. Entonces, aunque se pase un mes del año fiscal, ya es a largo plazo. En el segundo socio, de igual manera, no tenemos deudas a largo plazo, únicamente nos indica que también se adeuda a un proveedor por mercaderías y a un acreedor por el tema de las computadoras, ¿verdad? Más que todo eran documentos por pagar, tanto en el caso de los vehículos como en el caso del equipo de computación y proveedores en el caso de las obligaciones o deudas de las mercaderías. Los gastos de organización ya los habíamos identificado. También habíamos identificado que del efectivo se iban a dejar 8,000 en caja y el resto se iba a depositar en una cuenta monetaria. Entonces, por lo tanto, como al revisar nuestra información no tenemos obligaciones o deudas a largo plazo, no se coloca nada en la sección del no corriente. Yo, como les digo, en lo personal siempre lo dejo identificado únicamente para que quede reflejado de que la sección del no corriente del pasivo no tuvo movimiento. Entonces, después del no corriente, si el no corriente no tuvo movimiento, ¿qué nos correspondería? ¿Qué sección nos toca ahora? Creo que sería, vamos a ver, lo corriente. ¿Qué nos falta por registrar? Sería los 20,000, ¿no? De los gastos de organización. Los gastos de organización los registramos acá en la sección del activo no corriente. ¿Qué tal, Hamilton? ¿Cómo está? ¿Sí? Entonces, ahorita estamos trabajando el pasivo, que ya lo terminamos porque el no corriente no tiene movimiento. Solo tenía movimiento el pasivo corriente. Entonces, según la estructura de mi estado de situación financiera, me corresponde la sección del patrimonio neto.
¿Por qué me corresponde la sección del patrimonio? Porque ya no tengo datos o información para registrar en la sección del pasivo corriente o no corriente. Si yo tuviera alguna otra obligación, como por ejemplo de que alguno de los socios haya aportado un inmueble y que ese inmueble estuviera hipotecado, entonces en ese caso sí, el inmueble debe estar reflejado en el activo no corriente, ¿verdad? Porque es un activo fijo, y la hipoteca debe de estar registrada en el activo no corriente, porque por lo general las hipotecas son a largo plazo, como mínimo de 5 años en adelante, ¿verdad? Hasta 25 o 30 años, dependiendo del contrato que se haya hecho o el convenio que se haya hecho con el banco en el que se hipotecó el inmueble o el bien, ya sea que se haya dado un vehículo en garantía de un préstamo, por ejemplo. Habría que ver las condiciones del préstamo, el plazo sobre todo, si van a cobrar intereses. Entonces todo eso lo tenemos que evaluar en la información que nos están dando. En este caso no nos dan más información acerca de alguno otro tipo de obligación. Por lo tanto, la sección del corriente y no corriente de mi pasivo la damos por terminada. Y nos correspondería la sección del patrimonio, ¿sí? Que en este caso son 3 socios. Y los socios los vamos a identificar de la manera siguiente. El primer socio se llama Esteban Herrera. Entonces le vamos a poner a la primera cuenta de patrimonio neto Herrera Patrimonio Neto. El segundo socio se llama Rafael Sánchez y su cuenta capital va a ser Sánchez Patrimonio Neto. Y por último, Octavio Mendoza y su cuenta de patrimonio se va a llamar Mendoza Patrimonio Neto. ¿Sí? Entonces, acá no hay pierde con el tema de la identificación de las cuentas de patrimonio neto de los socios porque tienen nombres y apellidos diferentes. Si en dado caso en alguno de los socios tuviera algún apellido que coincidiera, entonces ahí se debe identificar con ambos apellidos. Por ejemplo, si el socio Esteban Herrera y este se llamaba Rafael Herrera Sánchez. Entonces no les voy a poner a ambos Herrera Patrimonio Neto, ¿verdad? Y ahí se va a conciliar la información. No, porque son socios diferentes y que tuvieron aportaciones de diferente valor. Y aunque tuvieran el mismo valor o el mismo porcentaje de aportación, se debe de registrar por separado, de manera individualizada, porque al momento de repartir las utilidades o las ganancias, se debe de ver quién fue el socio que aportó mayor valor y se debe de hacer una repartición de las ganancias proporcional, si en dado caso ese fue el acuerdo en el que llegaron al momento de la constitución de la sociedad. Y eso debe de estar reflejado en el acta de constitución o de creación de la sociedad y eso mismo debe de estar registrado en el registro mercantil y en la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahora bien, en este caso, si tuvieran el mismo apellido, entonces a uno lo identifico como Herrera, ¿sí? O le pongo su siguiente apellido y el otro sería Herrera Sánchez para poder diferenciar la cuenta de patrimonio de cada uno de los socios. Porque en algunos casos los socios después quieren retirar dinero de la empresa o se quieren retirar de la sociedad. Entonces eso nos sirve para llevar un control de qué cuenta le pertenece a cada uno de los socios. ¿Estamos claros acá? Sí, ¿Alguna Lick, duda? solo Sí, una consulta. claro. Em, lo que es en efectivo, por decirlo así, con este señor de Esteban Herrera, el patrimonio neto serían los 50.200. O sería todo lo que él aportó. Ya sería Sí. mercadería, vehículos Ok, y sí. todo lo demás. Perfecto, excelente pregunta. En el caso del patrimonio de cada uno de los socios, va a representar la totalidad del aporte que dio entre activos
y pasivos, ¿sí? Pero acá se debe de cumplir la ecuación patrimonial también, ¿verdad? Porque aparte de activos, algunos socios están aportando deuda, ¿verdad? Entonces yo no le voy a sumar la deuda al patrimonio del socio, sino que esa deuda le va a restar a su patrimonio, ¿sí? Hagamos el siguiente ejercicio. Por ejemplo, lo vamos a hacer acá de una vez. Lo vamos a formular acá. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a calcular el patrimonio del socio Herrera, ¿sí? Y ustedes me van a ayudar a calcular el patrimonio de los otros dos socios, ¿sí? Yo les voy a poner este ejemplo y con este ejemplo ustedes hacen los otros dos. Bien, el socio, ¿qué aportó el socio Herrera? ¿Qué cuentas aportó el socio Herrera? El efectivo, Ajá, ¿qué otras cuentas? lo de mercadería, Ok, vehículos, mobiliario y equipo, eh, papelería y útiles, de la deuda no, ¿verdad? también, incluida la deuda. Ah, ok, de la mercadería a deuda, almacén, la economía. ¿Les Y, aportó proveedores? ajá, que sería CDA SA, ¿verdad? Si DSA es la deuda del vehículo, que son 10 letras de 2.000 cada una. Pero sigue siendo, sí es una deuda. Sigue siendo una obligación. Ahora bien, ok, entonces esas son las cuentas que el socio aportó. Pero si se dan cuenta, aportó bienes y derechos, ¿sí? Que son activos, y aportó deudas y obligaciones. Entonces, ¿qué va a representar eso? Que al mismo tiempo de que aportó bienes y derechos que le pertenecen a la sociedad, su aportación económica de sus bienes y derechos, o sea, de su activo, se va a ver disminuida por las obligaciones y deudas que también está aportando. ¿Por qué? Porque esas deudas las va a asumir la empresa. Entonces el valor de su capital no va a ser la totalidad de de lo que aportó, incluidas las deudas, sino que va a ser la totalidad de su activo menos la totalidad del pasivo o de las deudas y obligaciones que está aportando. Ok, eso es teóricamente, hagámoslo práctico. El socio Herrera nos aportó 50.200, ¿sí? De efectivo, ¿sí? Lo tomamos en cuenta. Más mercaderías por un valor de 75.000 quetzales, ¿sí? Más un vehículo o varios vehículos que totalizan 80.000 quetzales. Nos aportó también mobiliario y equipo, entonces serían más 30.000 quetzales de mobiliario y equipo. Y por último, de activos nos aportó papelería y útiles por 4.800 quetzales. Entonces más 4.800 quetzales. Cierro mi paréntesis. Entonces ahí yo tengo valorizado cada una de las aportaciones de activo entre activo corriente y no corriente que hizo el socio Herrera. Pero a esas aportaciones de activo le voy a restar las aportaciones de pasivo. ¿Sí? Porque los pasivos o las deudas y obligaciones que aporta cada uno de los socios, lo que va a hacer es que va a disminuir su propio capital aportado. ¿A qué me refiero? Ok. ¿Qué tipo de deudas nos aportó el socio Herrera? Nos dice que de las mercaderías a deuda al almacén la económica 20.000 quetzales. Entonces, se le va a restar 20.000 quetzales al total de su aportación de activo que realizó. Y luego nos dice que a Cidea le firmó 10 letras de cambios de 2.000 quetzales cada una que las adeuda por temas de pago del vehículo. Ok, entonces eso también lo tengo que incluir dentro de la resta de obligaciones que se le va a hacer al total de su activo. Entonces, son 10 letras de cambio por 2.000 cada una.
cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis porque ya no tiene otra obligación. Incluso acá abajo ya no hay ninguna otra información acerca de una aportación de algún bien o de algún derecho o de alguna deuda y obligación. Entonces quiere decir que lo que está acá en el primer párrafo donde se describe todo lo que aportó el socio Herrera es lo único que está dando él a la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta esto, sumamos todos los valores de activos que aportó y le restamos todos los valores de deudas y obligaciones que está aportando también a la sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al hacer la operación, déjenme acá. Vamos a ver de nuevo. Son los 50.200 más los 75.000 de vehículos más los 80.000, perdón, 75.000 de mercaderías, 80.000 de vehículos más los 30.000 de mobiliario y equipo y los 4.800 de la papelería y útiles. Voy a abrir otro paréntesis, quizás eso es lo que me está afectando acá. Y le voy a restar los 20.000 de proveedores, de lo que se adeuda por mercaderías. Y también le voy a restar las 10 letras de cambio que está aportando a la sociedad. Entonces, del patrimonio del socio Herrera, tomando en cuenta todos sus activos aportados entre corrientes y no corrientes y restándole las deudas y obligaciones aportadas, su patrimonio neto asciende a un valor de 200.000 quetzales. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Sí, Lick. ¿Sí? Para detallarlo de mejor manera, lo vamos a hacer acá. Vamos a poner acá patrimonio para que nos quede aquí hecho el anexo. Sería Herrera patrimonio neto. ¿Sí? Pero alguien... ¿Alguien de ustedes me podría hacer favor de compartirle el enlace a César? Yo creo que yo se lo puedo compartir acá. Bien. Entonces, vamos a determinar el valor del patrimonio acá del socio Herrera para que nos quede mucho más claro. Entonces, tenemos primero la aportación en efectivo que dio por un valor de 50.200. ¿Qué tal, César? ¿Cómo está? Ay, mire, Lica ahí con una emergencia que no quedó en mi plataforma que me bloquearon. ¿Aló? ¿Sí? No sé si Es- me escuchó. Sí, sí, sí. ¿Aló?
Sí, no hay problema. Cuando sea así, escríbame al grupo y yo le mando el enlace para que no pierda las clases, ¿verdad? En lo que le solucionan el Sí, tema perdón. de la plataforma. Ah, se lo agradezco, licenciado, muy amable. Ok. Entonces tenemos acá el efectivo por 50.200, las mercaderías por un valor de 75.000, los vehículos por un valor de 80.000 quetzales, el mobiliario y equipo por un valor de 30.000 quetzales y papelería y útiles de oficina por un valor de 4.800 quetzales, ¿verdad? Y eso nos da el total de activo aportado, que en total de activo aportado es de 240.000 quetzales. ¿Sí? Si solo tomáramos en cuenta los bienes y derechos que aportó a la sociedad, dieran un valor de 240.000 quetzales. Pero el socio Herrera aportó deudas y obligaciones a la empresa, o sea, nos está aportando pasivos. ¿Qué pasivos nos aportó? Nos aportó la deuda de la mercadería, que es identificada con proveedores, o se registró en la cuenta de proveedores por un valor de 20.000 quetzales. Y los documentos por pagar a corto plazo por un valor de, son 10 letras por 2.000 quetzales cada letra, por un valor de 20.000 quetzales. Entonces, al momento de hacer o de determinar el valor real de la aportación del socio Herrera, tenemos que tomar la totalidad de los activos aportados menos las deudas y obligaciones, ¿sí?, aportadas también a la sociedad, porque de esta deuda se va a hacer cargo la sociedad. Ya no el socio Herrera va a tener que pagar esto que él debía en su momento, sino que ahora la sociedad va a asumir esa deuda y por eso es que eso se va a ver reflejado acá, en el pasivo, ¿verdad? Todas las deudas y obligaciones que cada uno de los socios está aportando se ven reflejadas en esta sección, ¿verdad? Y por lo tanto la empresa va a asumir la responsabilidad de pagarlas cuando corresponda y de la manera y forma que corresponde, ¿verdad? Pero esas obligaciones no suman al patrimonio del socio, sino que le restan valor, si lo quieren ver en esos términos, a su aportación. Porque es una forma de financiamiento también de la empresa, ¿verdad? Que en un momento se está financiando con deuda. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? No, Liz. Ok. Ahora, como ejercicio, por favor, determinen ustedes el patrimonio del socio Sánchez y el patrimonio neto del socio Mendoza. ¿Sí? Les voy a dar 3 minutos para que los determinen el patrimonio neto de cada uno de los socios. O menos, 1 minuto, porque realmente está bastante sencillo la manera, la forma de determinar el patrimonio de cada uno de ellos. Acá la complejidad puede estar en el tipo de deuda que estén aportando, ¿verdad? Porque a veces aportan, por ejemplo, bienes que ya están depreciados en algún momento, que ya traen un registro de depreciación, porque hay socios que salen de una sociedad y se involucran en otra, pero se traen sus activos ya usados a la sociedad nueva. Pero entonces ahí hay que ver el procedimiento de depreciación que le venían haciendo, una reevaluación de los activos para ver el valor actual de cada uno de ellos y poder registrarlo a través de un dictamen técnico de un profesional que avale el valor y la vida útil que el activo tiene todavía para poder seguirlo depreciando. O ver, por ejemplo, en el caso de los terrenos o de los inmuebles, son los únicos activos
que ganan valor en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Porque por lo general la mayoría de activos fijos, lo que pasa en el transcurso del tiempo es que se desgastan y van perdiendo su valor también en el transcurso del tiempo, ¿verdad? A diferencia de los terrenos o de los inmuebles que a pesar de su uso y a pesar de que tengan una vida útil estimada, van ganando valor en el transcurso del tiempo. ¿Estamos claros acá? ¿Ya lograron determinar el patrimonio de alguno de los dos socios? Todavía no, Oli. Por favor, me avisan cuando vayan determinando el valor del patrimonio de los socios. Los demás, si gustan, pueden activar su micrófono o pueden escribir la respuesta en el chat para ir corroborando las respuestas e ir comparando, para ver si todos estamos en la misma sintonía. Con el patrimonio de Sánchez, ¿Ah? no sé si estoy bien, es de 190,000. 190,000 quetzales. Sí. Ok. Vamos a ver cómo lo determinamos. ¿Y el del socio Y Mendoza? con sería 105. 105,000. Sí. Ok. Bien. Ahora, ¿cómo determinó el patrimonio neto del socio Sánchez? Explíqueme su procedimiento. Vine y le sumé los 60,000 con la mercadería y después el equipo de computación y de la deuda esta de la distribuidora, y ya en lo del equipo de computación de 10 letras, en donde hice 1,000 por cada una, prácticamente ahí son 10,000, Ujú. porque son 10 letras. Y lo vamos a hacer acá. Y es del socio Sánchez, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, él aportó en efectivo 60,000. Sí, En mercaderías, 80,000. 80,000 quetzales. Vehículos no aportó, pero aportó equipo de computación, ¿verdad? ¿Por qué valor Sí, que aportó el equipo sería de computación? 30, 30,000. 30,000. Ok. Mobiliario equipo no aportó. Papelería útiles tampoco. Entonces, Tampoco. digamos que la totalidad de su aporte es de 170,000 quetzales en activos. ¿Sí? Ajá. Ok. Adicionalmente, en la parte de abajo tenemos alguna otra información que nos pueda servir para el cálculo del patrimonio neto del socio Sánchez. Que sería lo de las mercaderías de deuda distribuidora La Rana, que serían 10,000 quetzales. 10,000 quetzales. Ok.
Y luego tiene otra deuda a CompuShop, ¿verdad? Del equipo de Ajá. computación, también de 10 letras, por valor de 1000 quetzales Mil quetzales. cada uno. Entonces, él aportó una deuda de 20,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, si tomamos el total de su activo, que son 170,000, y le restamos el total de sus deudas y obligaciones aportadas a la sociedad, nos da un valor de 150,000 quetzales de patrimonio neto. ¿Sí? ¿Será que podría explicar lo de la última parte? Sí, creo que ahí fue donde no entendí. ¿La del pasivo? Sí, así es. Ok. Si usted se da cuenta acá en la parte naranja nos dice que de las mercaderías se adeuda distribuidora La Rana 10,000 quetzales. ¿Sí? Que es el valor de proveedores que está aportando. Y del otro proveedor del equipo de cómputo firmó 10 letras de 1000 quetzales cada una. O sea que en total son 10,000 quetzales, ¿verdad? 1000 quetzales por 10 letras cada una nos da un total de 10,000 quetzales. Entonces nosotros totalizamos, si totalizamos los pasivos, nos dice que él en total aportó en deudas y obligaciones o en pasivos a la empresa 20,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, al total de los activos aportados, ¿verdad? Es la ecuación patrimonial que debemos hacer acá para determinar el capital. Activo menos pasivo es igual al capital o patrimonio neto. En este caso, al total de sus activos le restamos la totalidad de deudas y obligaciones aportadas a la sociedad y nos da el valor de su patrimonio neto, que es de 150,000 quetzales. ¿Sí, César? Licenciado, perdone, en el caso de cómo se llama, de lo que se le adeuda a distribuidora La Rana y las letras pendientes, esa se contabiliza en proveedores. Sí, lo de las mercaderías va en proveedores, que solo son 10,000 quetzales. Y las Y los letras de otros cambio se contabilizan documentos por pagar a corto al plazo. corto plazo. Ah, sí. Correcto. Y eso lo vemos reflejado en la sección del pasivo de nuestro estado de situación financiera. Acá. Pero acá obviamente ya está incluido las deudas y obligaciones que aportó también el otro socio. Mm, gracias. ¿Sí? Porque vean, el socio Herrera está aportando acá de mercaderías una deuda de 20,000 quetzales. ¿A quiénes son los que le debemos por concepto de mercadería? A los proveedores. ¿Sí? Entonces, 20,000 quetzales del socio Herrera y 10,000 quetzales que se debe de mercaderías del socio Sánchez nos da un total de 30,000 quetzales. ¿Sí? Eso lo determinamos acá en nuestros anexos. Acá está, vean. Proveedores. Socio 1, 20,000 quetzales de mercaderías adeudadas. Y el socio 2, 10,000 quetzales. Nos da un valor de 30,000 que se le adeuda a diversos proveedores. Y de igual manera, en los documentos por pagar, independientemente de qué activo se haya comprado, ¿verdad? La deuda siempre va a ir a recaer a la misma cuenta específica, dependiendo de qué trato se haya hecho. Por ejemplo, si yo firmé un contrato, entonces es un documento por pagar, o un convenio es un documento por pagar. Porque lo que a mí me genera la obligación es ese documento donde yo ya tengo algún tipo de responsabilidad y donde yo me estoy comprometiendo a pagar. ¿Me explico? De igual manera, hay diferentes documentos de crédito. Por ejemplo, las letras de cambio, que son documentos legales. Los pagarés, que son muy utilizados por los bancos en algunos casos. Ahora pues ya no son tan utilizados, pero sí existe la figura de los pagarés. Y hoy en día los negocios comerciales utilizan las facturas cambiarias, que hasta que a mí no me den el recibo de caja, yo no puedo decir que yo ya pagué esa factura. ¿Sí? Estamos claros acá, las facturas cambiarias fungen como un documento de crédito. Porque si ustedes ven una factura cambiaria, ya sea al final o en el dorso de la factura, le colocan alguna leyenda
donde ligan la responsabilidad del comprador, ¿verdad? Que si el comprador no paga en cierto tiempo, se va a poner en un proceso de protesta, ¿verdad? Que es un proceso legal para cobrar la deuda, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo el recibo de caja donde yo pagué o estoy haciendo pagos de esa factura, entonces esa factura sigue siendo una obligación de pago para el comprador. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Catherine, Eli, ¿estamos bien ahí? sí, ahora sí ya. ¿Sí? Entonces no son 190,000, sino que son 150. 170. Así sí, 170. ¿Sí? 50. Ojo acá, por favor. Ojo, que eso no les vaya a suceder en el examen, ¿sí? Por eso les estoy dejando acá el procedimiento detallado para que ustedes lo puedan hacer también en su evaluación y que les pueda servir de apoyo para sus cálculos. Ok. ¿Cuánto les dio de patrimonio neto del socio Mendoza? Catherine nos dijo 105. No sé si César le dio lo mismo o Hamilton si le dio lo mismo por si están elaborando su ejercicio. Solo me quedó duda, bueno, solo me queda duda con lo que dice abajo, licenciado. Los gastos de organización ascienden a 20,000, los cuales fueron asumidos. Ok. Pero dice, los Sí, gastos de sí, organización ascienden a 20,000 quetzales, los cuales fueron asumidos por el socio Mendoza. ¿Sí? Significa que él pagó de su dinero, ¿sí? Esos 20,000 quetzales para la constitución de la sociedad y que no se los está cobrando a la empresa, sino que ese es aparte del aporte que él está dando. Y la cuenta de entonces gastos sería de 105. 105. Ok, vamos a corroborar. Entonces, ¿la cuenta de gastos de organización es un activo o un pasivo? Es un activo. Ok, entonces vamos a hacer el conteo o el recuento del capital aportado por el socio Mendoza para ver si de verdad dan los 105 quetzales. Entonces, en efectivo, ¿cuánto está aportando el socio Octavio Mendoza? 30,000. 30,000 quetzales. ¿Él está aportando mercaderías? No, No, ¿verdad? ¿Equipo de cómputo? tampoco. Tampoco. ¿Está aportando qué vehículo? Sí, Esa no la eso es. tenemos acá. En vez de mercaderías vamos a poner vehículos. ¿Por qué valor aportó vehículos? Por 71,000. 71,000 quetzales. Ok. Equipo de cómputo no está aportando. La otra cuenta, ¿cuál es? Material de empaque. ¿Sí? ¿Por qué valor está aportando material de empaque? 4,000. Por 4,000 quetzales. Entonces nos da un valor de un total de activo de 105,000. Pero, ¿qué otra cuenta está asumiendo el socio Mendoza que es un activo? Que ustedes mismos la dijeron. Costos de organización. Los gastos de organización. Por un valor de 20,000. 20,000 quetzales. Entonces, el total de activo aportado por el socio Mendoza es de 125,000 quetzales. Total de activo. ¿Sí? ¿El socio Mendoza tiene alguna deuda que esté aportando a la sociedad? Les pregunto nuevamente, ¿el socio Mendoza está aportando alguna deuda a la sociedad o alguna obligación a la sociedad? Pues por lo
por lo que alcanzo de ver en el enunciado, no, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, este socio no está aportando ningún pasivo. Por lo tanto, podemos asumir de que la totalidad del activo aportado por el socio Mendoza es su patrimonio neto, que son 125,000 quetzales. ¿Por qué no le restamos el pago de los gastos de organización? Porque él lo está asumiendo de su bolsillo, ¿sí? Y eso no se lo estaba cobrando a la empresa, ¿verdad? O no quedó pendiente de pago, sino que dice que ascienden a 20,000 quetzales los gastos, los cuales fueron, dice, en tiempo pasado, o sea que ya pasó, ya sucedió. ¿Estamos acá? ¿Van conmigo? Fueron asumidos por el socio Mendoza, ¿sí? O sea que en el presente eso ya no se debe. Por lo tanto, la sociedad no se debe de responsabilizar ni hacer cargo por una deuda de gastos de organización, ¿sí? Por lo general, los gastos de organización nunca quedan pendientes de pago. ¿Por qué? Porque son los pagos necesarios para que la empresa se pueda registrar legalmente, ¿sí? Ante el registro mercantil, ante la superintendencia y ante cualquier otra entidad en la cual sea necesario registrar la sociedad. Por lo tanto, no se le debe nada o el socio no está aportando obligación porque él lo pagó en su momento. ¿Estamos claros acá? Entonces, ¿cuál sería el patrimonio del socio Mendoza? 125,000. 125,000 quetzales. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Estamos claros acá? Sí, Lick, ahora ¿Sí? sí. Ok. Por favor, recuérdense de hacer sus anexos, ¿sí? Si a ustedes no se les complica hacer los cálculos, lo pueden hacer directamente acá. No hay ningún problema. ¿Sí? Pero en la evaluación sí yo voy a revisar procedimiento. Entonces, por ejemplo, así como en este caso que hicimos fórmula, su examen lo deben de subir tal cual, ¿verdad? Si no hacen anexos, debe de estar formulado de esta manera para que yo vea o que tengan ustedes la comprobación de sus cálculos, ¿sí? Si no lo quieren hacer de esta manera formulado porque se nos complica en el tema de las fórmulas, no hay ningún problema. Tenemos el tema de los anexos. ¿Estamos claros acá? Así que no tenemos excusa para dejar comprobación de nuestras operaciones y de la determinación de los valores de cada cuenta en nuestro estado de situación financiera, ¿sí? Y esto no solo les puede servir para este tipo de estado de situación financiera, sino que también para el estado de situación financiera a manera de informe, ¿verdad? Cuando no se le pida el balance de saldos, porque cuando nos pide el libro diario mayor y balance de saldos, prácticamente el estado de situación financiera sale del balance de saldos. Entonces acá está mucho más sencillo. En caso no me pidan, porque se puede dar el caso de que no, de que únicamente les pida el estado de situación financiera a manera de informe, pero no les pida no les pida ni libro mayor ni balance de saldos, sino que únicamente la partida de diario y el estado de situación financiera. Entonces ustedes deben de tener la capacidad de análisis para poder estructurar su estado de situación financiera únicamente a partir de la partida de diario. ¿Sí? ¿Cómo? Con la clasificación de cuentas y sabiendo y conociendo la estructura del estado de situación financiera, de los cuales los hemos ido desarrollando acá en clase. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien. Entonces, ¿acá qué nos correspondería o qué nos faltaría únicamente para terminar nuestro estado de situación financiera? Únicamente nos faltaría totalizar nuestro patrimonio y determinar el total de pasivo y patrimonio para verificar que nos dé el tema de la igualdad entre el total de activo y total de pasivo y patrimonio, ¿sí? Entonces, vengo, me coloco al nivel de título de cuenta principal, que en este caso es la cuenta de patrimonio neto, y
hago la sumatoria del socio, el capital del socio Herrera o el patrimonio neto del socio Herrera, más el patrimonio neto del socio Sánchez, más el patrimonio del socio Mendoza. Y me da un total de patrimonio neto de 475,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué me falta? El total de pasivo y patrimonio. ¿Ok? Que esto lo determinamos tomando el total del pasivo corriente más el total del pasivo no corriente más el total del patrimonio neto. Y nos da un valor de pasivo y patrimonio de 535,000 quetzales. ¿Nos cuadra con nuestro activo? Justamente. Tanto el activo como el pasivo y patrimonio nos cuadran a la perfección. ¿Estamos claros acá? Si no nos cuadra es porque yo cometí algún error en el tema de los cálculos, la determinación de los valores, la determinación del patrimonio neto de los socios, ¿verdad? Entonces, ¿qué corresponde? Revisar mis anexos con base a la información que me están dando para poder identificar en dónde estuvo el error. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Estamos claros acá? Sí, estamos claros, Liv. Ok. Entonces, ¿qué nos corresponde ahora? Elaborar nuestra partida de apertura o nuestra partida de diario para dejar constancia en nuestro registro contable de las aportaciones que hizo cada uno de los socios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estructurarían ustedes la partida de diario? ¿Sí? Les voy a dar 5 minutos para que ustedes hagan una propuesta de partida y la vamos a discutir acá en clase. ¿Sí? Entonces, por favor, empiecen a estructurar su partida. Solo en esos 5 minutos voy a llenar mi pachoncito de agua y regreso con ustedes. Bien, ¿cómo van?
¿Ya lograron estructurar su partida? ¿O todavía no han terminado? Yo todavía no, Lick. ¿No? Fíjese, Lick, lo que sucede es de que yo de mi teléfono, ahorita estoy recibiendo la clase, no tengo ¿cómo le dijera yo? El demás contenido para poder integrar lo que se va a hacer ahorita. Ah, ok. Ok. Entonces vamos a proseguir. Así todos tenemos la misma información. Bien. Yo ya acá tengo estructurada la partida de diario de la sociedad que se está formando acá de Herrera Sánchez Mendoza y compañía Sociedad Colectiva. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la estructura de la partida sí obedece a la estructura que tiene el estado de situación financiera. Únicamente que en la partida no se clasifica por secciones, ¿verdad? De activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente, patrimonio neto. Sino que acá se colocan el listado de cuentas tal cual. ¿Sí? Si ustedes ven, está en el mismo orden. Caja, bancos, mercaderías, papelería y útiles, material de empaque, vehículos, mobiliario y equipo, equipo de computación y gastos de organización. Y por el lado de las cuentas de haber, tenemos los proveedores, los documentos por pagar a corto plazo y las cuentas de patrimonio neto de el socio Herrera, del socio Sánchez y del socio Mendoza. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas con el tema de la estructuración de la partida? Entonces, podemos decir que el tema de la estructuración de la partida no va a ser tan complejo si elaboramos de manera adecuada nuestro estado de situación financiera. ¿Sí? Porque prácticamente la partida es el estado de situación financiera y las cuentas que van incluidas en el estado de situación financiera, ¿verdad? Incluso si ustedes quisieran, pudieran hacer primero la partida y de la partida de diario luego realizar el estado de situación financiera, ¿verdad? Si ustedes manejan la estructura y la clasificación de cuentas, no importa de por dónde se inicie, ¿verdad? Porque van a poder estructurar tanto partiendo de la partida de diario mayor, balance de saldos, estado de situación financiera o de atrás hacia adelante, el estado de situación financiera y a partir de eso yo hago mi partida de apertura. ¿Estamos claros? ¿Dudas con la cuenta? Con las cuentas, perdón, en la partida de diario. No, Lick. Ok. Bien. Entonces, ¿qué nos queda? Únicamente trasladar los valores. ¿Sí? Caja con un valor de 8,000 quetzales. Bancos con un valor de 132,200. Mercaderías con un valor de 155,000. Papelería y útiles con un valor de 4,800. Material de empaque 4,000. Vehículos 151,000. Mobiliario y equipo 30,000. Equipo de computación 30,000. Gastos de organización 20,000 quetzales. Entonces acá están todas las cuentas que están siendo cargadas. ¿Sí? ¿Se recuerdan del cargo y del abono? ¿Sí? O que van
clasificadas del lado del haber. ¿Por qué? Porque son un activo o son bienes y derechos que posee la empresa o que son propiedad de la empresa, que son realizables. Y por el lado de las cuentas que se van a abonar o que van clasificadas del lado del haber, tenemos proveedores con un valor de 30,000, documentos por pagar a corto plazo con 30,000, Herrera patrimonio neto 200,000, Sánchez patrimonio neto 150,000 y Mendoza patrimonio neto 125,000. Entonces mi partida me debe de cuadrar exactamente como me cuadró mi estado de situación financiera, ¿sí? Con 535,000 quetzales. Entonces acá no hay pierde, ¿verdad? Si nos viene un ejercicio similar en la evaluación, tenemos 100 puntos, ¿verdad? ¿Dudas? Dudo que lleguemos a los 100. Bien, bien. Si repasan, ahí van a ver que sí. ¿Qué es lo que deben de repasar? Clasificación de cuentas, ¿sí? Sí, realmente ahí sí me cuesta identificar en algunas. ¿Verdad? Y se pueden basar en los documentos que se les trasladó el semestre pasado, ¿verdad? Que ahí tienen clasificadas de cuentas de debe y cuentas de haber. Y no sé si se recuerdan que el semestre pasado también les había quedado una tarea de investigación acerca de las definiciones de las cuentas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en algún ejercicio, por ejemplo, les dicen que un socio está a deuda, mobiliario y equipo por tal valor y ustedes dicen, no sé dónde registrar esa cuenta, pues tenemos la tecnología para poder investigarlo, ¿verdad? Tenemos el internet que podemos investigar ahí cuentas en las cuales podemos clasificar deudas por conceptos que no son de mercaderías, que por lo general se utiliza acreedores o cuentas por pagar no comerciales, ¿verdad? Entonces allá depende de ustedes en que eh, ya empiecen a investigar, ¿verdad? Y a familiarizarse con la clasificación de cuentas. ¿Por qué? Porque el estado de situación financiera es estructura y clasificación, ¿verdad? El estado de resultados es estructura y clasificación. Entonces, si nosotros manejamos la clasificación de las cuentas por su naturaleza, estamos hechos, ¿verdad? Porque como les digo, la contabilidad no es de mecanizarse, ¿verdad? La contabilidad no es, ok, yo sé que si utilizo las pymes, utilizo activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente y patrimonio. No. Hay que saber el por qué, el cómo y el cuándo se utiliza una cuenta. El por qué se está registrando, cómo se originó, ¿verdad? Y el por qué se está registrando. ¿Estamos claros? Porque los números reflejados en un estado de situación financiera deben de hablar por sí solos. Porque deben de reflejar la realidad económica de la empresa o de la sociedad. ¿Por qué? Porque eso sirve para que los propietarios o ustedes, ¿verdad? Tomen decisiones, ¿verdad? ¿Qué tantos bienes y derechos poseo? ¿Qué tan endeudado estoy? ¿Verdad? ¿Qué tanta deuda buena o deuda mala tengo? ¿Cuál es mi capacidad de liquidez? Entre muchas otros factores que se pueden analizar de un estado de situación financiera. Porque recuerden que nos sirve para tomar decisiones basadas en información que se supone debe de reflejar la realidad económica y financiera de la sociedad, porque acá se registran todas las transacciones comerciales y no comerciales de la empresa. ¿Estamos claros? ¿Dudas? No tenemos dudas. Pues ahí no. ¿Sí? Como el meme que salió hace algunos años, ¿verdad? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí, Bien. exactamente así.
Bien, si no hay dudas, vamos a pasar al cuarto caso. No sé si les trasladé el documento con el cuarto caso. Por favor, me confirman si se los trasladé. Pero el cuarto caso trata de cuando los socios aportan diferentes activos y prometen aportar más en el futuro, pero además también aportan pasivos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a manejar dos tipos de casos. ¿Sí? Acá donde la información que se nos pide nos dice que elaboremos el estado de situación financiera en forma de reporte y se estructura según la naturaleza de las actividades de la empresa, registrando la cuenta promesa como cuenta por cobrar y restando la cuenta promesa del patrimonio neto. Aquí son dos formas de registrar la cuenta promesa, que es una promesa de aportación futura, ¿verdad? Aparte, digamos que yo ahorita que se está formando la sociedad, estoy aportando 100,000 en efectivo. Pero yo les digo, aquí en unos 2 meses o en un mes, yo prometo aportar 10,000 quetzales más, ¿verdad? Entonces eso se llama cuenta promesa. Significa que el socio se está comprometiendo y eso queda establecido en un documento legal que va a aportar en cierto tiempo determinado un valor adicional o un activo o un bien o una deuda adicional en el futuro. ¿Sí, Catherine? Creo que no subió el archivo, lo estoy revisando y no aparece. ¿No? Ok, se los voy a trasladar en el grupo y más tardecito al finalizar la clase se los traslado, se los subo a la plataforma. Ahí está. Ahí en el grupo se los acabo de enviar. Bien. Pero antes de entrar al cuarto caso, este cuarto caso lo vamos a desarrollar específicamente el próximo martes. Antes del cuarto caso, quiero mostrarles unos ejercicios que son específicamente 7 ejercicios que les van a quedar de tarea para esta semana, para que se entretengan un poquito, ¿verdad ustedes? En su tiempo libre, em, para empezar a practicar para su evaluación. Entonces quiero más o menos explicarles y darles una orientación acerca de los ejercicios. Porque, ¿qué es lo que deben hacer acá? Prácticamente aplicar los procedimientos técnicos que hemos visto en clases acerca de los casos 1, 2 y 3. ¿Sí? Pero acá hay que analizar bastantes situaciones. Por ejemplo, el ejercicio número 1 nos dice, el 1 de febrero del presente año, los señores Carlos Martínez y Javier Gómez decidieron formar una sociedad colectiva para iniciar un negocio de venta de productos electrónicos. Cada socio contribuyó con 70,000 quetzales. De esta cantidad, 7,000 se mantuvieron en efectivo en la caja y el saldo restante se depositó en una cuenta monetaria en el banco. La razón social de la empresa será Martínez y Gómez y compañía sociedad colectiva. Se le pide elaborar libro diario, mayor balance de saldos y estado de situación financiera. ¿Qué caso aplicarían ustedes en este enunciado? ¿El caso 1, el caso 2 o el caso 3? ¿Qué caso utilizarían para resolver el ejercicio 1? De los tres que ya se desarrollaron, licenciado. Correcto. ¿El 1, el 2 o el 3? Jóvenes, ¿qué caso utilizarían? Um, yo digo que sería el libro mayor. El caso 1. Exactamente. Sería el caso número 1. Por favor, vean lo que les está diciendo el ejercicio. ¿Qué nos están aportando acá únicamente?
Primero hay que considerar que son dos personas iniciando una sociedad colectiva, ¿sí? Aparte de que es una sociedad colectiva y nos están dando el motivo por el cual se está formando, que es para una venta de productos electrónicos, nos está diciendo qué es lo que están aportando cada socio. Y están aportando efectivo y parte del efectivo que se va a ir a, a una cuenta bancaria. Pero entonces prácticamente es dinero lo que están aportando en especie y una cuenta bancaria. Entonces, ¿qué nos dice el primer caso? Aporte de la totalidad del capital en efectivo o cheques. ¿Sí? Entonces lo resuelvo basado en el primer caso. ¿Estamos claros acá? Vamos comprendiendo cómo va, cómo es que hay que analizar los ejercicios. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Estamos de acuerdo los demás en que el primer caso se aplica acá en el primer en ejercicio 1? Philip, yo le había entendido mal. Ok, perfecto, Hamilton. Ok, ejercicio 2. Acá ya hay una variación. El 1 de marzo del año actual, el señor Juan Mendoza se unió como nuevo socio de la sociedad Martínez y Gómez CIA SC. Ojo, cada socio, Martínez y Gómez, realizó una aportación adicional de 50,000 quetzales y Juan Mendoza aportó 100,000, de los cuales 10,000 se mantuvieron en efectivo para funcionamiento de la empresa y el resto fue depositado a la cuenta monetaria de la sociedad. La razón social permanece sin cambios. ¿Qué nos está diciendo o tratando de decir este ejercicio acá? Vean el ejercicio 1 y vean el ejercicio 2. ¿Qué está pasando acá en esta situación? ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hamilton? Qué gusto escucharlo. Gracias, Iván. Que ahora pues van a ser tres socios de la empresa que se había creado en el ejercicio 1. Excelente. Perfecto. ¿Sí? ¿Los demás ya vieron dónde está la vinculación? Si se dan cuenta, en el ejercicio 1 nos dice que van a crear la sociedad Carlos Martínez y Javier Gómez y que su razón social es Martínez y Gómez CIA SC en el ejercicio 1. En el ejercicio 2 nos está diciendo que el señor Juan Mendoza se unió, ¿sí?, como nuevo socio a la sociedad Martínez y Gómez, compañía sociedad colectiva. ¿Sí? Aparte de que nos está haciendo una vinculación con el primer ejercicio, nos dice que los socios originales, ¿verdad?, que aperturaron inicialmente la sociedad, están haciendo un aporte adicional a lo que ya aportaron. ¿Sí? Y aparte nos está dando la indicación del aporte del nuevo socio que se está integrando a la sociedad. También nos da instrucción de que una parte del dinero que está aportando va a quedar en efectivo y el resto va a ir a la cuenta que ya se creó, a la cuenta de banco que ya se creó del ejercicio 1. Y nos dice que la razón social no va a tener ningún cambio, sino que va a mantener su nombre. Ok, para esto obviamente debe de existir un precedente legal que es la modificación del acta de constitución de la sociedad y se deben de dar los avisos correspondientes tanto al registro mercantil como a la superintendencia de administración tributaria. ¿Por qué? Porque si no la SAT en alguna revisión nos va a ajustar si nosotros no le avisamos que aumentamos el valor del capital, ya sea que los socios aportaron más dinero
o que integraron a un nuevo socio aportando más dinero. ¿Sí? Porque eso lo que va a hacer es aumentar nuestro capital. ¿Estamos claros acá? ¿Entendimos ahí dónde está la vinculación de estos dos ejercicios? Sí, licenciado. Ok, Katherine, ¿vamos bien? Sí, Lick. Ok. Entonces, ¿qué me está pidiendo en este ejercicio 2? Me piden la partida de diario de la incorporación del nuevo socio y el aporte adicional de los socios originales. Y me piden elaborar el estado de situación financiera. ¿Ok? No me están pidiendo el libro mayor, no me están pidiendo balance de saldos. ¿Sí? Ojo acá. Únicamente hago lo que se me está pidiendo. ¿Sí? En el examen, por favor, el mismo criterio. Si yo en el examen no les pido, solo les dice elaborar libro diario y estado de situación financiera, por favor, lo único que deben de realizar. ¿Estamos claros acá? Si se les piden todos los libros, se elaboran todos los libros. Si yo solo les pido el libro diario o la partida de apertura, es lo único que voy a realizar. Si solo se les pide el estado de situación financiera, es lo único que voy a realizar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, ¿cuál es acá el sentido? Acá lo que yo tengo que hacer o lo que a mí me va a servir de base va a ser el estado de situación financiera de la sociedad original. ¿Sí? Esa va a ser mi base porque estos valores que yo refleje acá van a aumentar con el aporte adicional de los socios originales más el aporte que está dando el nuevo socio. ¿Sí? Entonces, para elaborar mi estado de situación financiera, yo debo tomar en cuenta también los valores del estado de situación financiera del ejercicio 1. ¿Sí? Ejemplo. Caso 1. Yo ya tengo acá el aporte de los dos socios, libro diario, mayor, eh, balance de saldos, estado de situación financiera. ¿Sí? Socios originales. Pero me dicen que Hamilton, ¿sí? Por ejemplo, se va a integrar a la sociedad. ¿Sí? O pongámoslo en otro concepto. Digamos que Katherine y César son los socios originales. Hamilton se va a incorporar a la sociedad con un aporte de 10,000 quetzales. ¿Sí? Pero aparte de la incorporación de Hamilton, Katherine y César van a aportar también 10,000 quetzales cada uno. Le vamos a poner 50,000 a Hamilton en efectivo. ¿Ok? Entonces, este es mi estado de situación financiera. Cuando se creó la empresa, originalmente quedó con un capital de 150,000 quetzales. Pero me está diciendo que los socios originales van a agregar un aporte cada uno y adicionalmente vamos a tener un nuevo socio. Entonces, ¿cómo me quedaría a mí la partida para incorporar al nuevo socio? A ver, ¿cómo harían ustedes el registro de incorporación del nuevo socio y del aporte de cada uno de los socios originales que está dando adicional? Ahí no sé. ¿No? ¿Seguros? Miren, es bastante sencillo. Únicamente hay que analizar la situación porque realmente la partida no cambia mucho. ¿Sí? Únicamente hay que analizar la situación y qué es lo que me están pidiendo. Ok, les voy a poner el ejemplo de la partida.
¿Cuál fue mi partida original con el aporte de los socios? Lo primero que tengo que pensar, ¿cómo lo registré originalmente? Como todo el aporte es en efectivo, ¿sí? Acá vamos a tomar en cuenta que todo el aporte es en efectivo. Pero si una parte se va al banco, pues es la misma situación. Entonces, ese es el registro que yo hice originalmente. Entonces voy a tomar de base la partida original. Al menos su estructura. ¿Sí? Porque todo el aporte es en efectivo. ¿Sí? Y supongamos que del aporte de Hamilton, 5,000 se van a quedar en efectivo y el resto, que van a ser 45,000, se va a ir al banco. ¿Sí? Para tener un caso similar. Entonces, ¿qué va a aumentar aquí? ¿Qué debo de registrar? Los aportes en efectivo de cada uno de los socios. El de Catherine con 10,000. El de César con 10,000. Más el aporte en efectivo que se va a quedar del dinero que va a aportar Hamilton. Entonces, Caja va a tener 25,000 quetzales nuevos. Y 45,000 quetzales que del aporte de Hamilton como nuevos socios se van a ir a la cuenta de la sociedad, la que ya está creada o la que se creó originalmente acá. ¿Ok? ¿Van conmigo acá? Ahora, ¿cuáles van a ser mis contrapartidas? Entonces yo voy a tener aquí Catherine patrimonio neto, César patrimonio neto como socios originales y Hamilton patrimonio neto como nuevo socio. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto aportó Catherine en esta ronda? 10,000 quetzales. ¿Cuánto aportó César en esta ronda? 10,000 quetzales. ¿Cuánto está aportando Hamilton en esta ronda? 50,000 quetzales en total. ¿Sí? Entonces, mi partida me va a cuadrar con 70,000 quetzales nuevos que van a ir a la sociedad. ¿Sí? Entonces, como yo ya tengo de base mi estado de situación financiera, ¿qué va a pasar con las cuentas que yo ya tenía registradas? Obviamente se van a aumentar. ¿Sí? Estoy aumentando el valor de caja, estoy aumentando el valor del banco de la sociedad y estoy aumentando el valor del patrimonio. ¿Cómo se va a reflejar eso o dónde se va a ver reflejado? En el estado de situación financiera. Por ejemplo, caja. ¿Sí? Caja. Originalmente yo tenía 5,000 quetzales en el primer estado de situación financiera. ¿Pero cuánto está ingresando ahora? 25,000. Entonces caja ya no va a tener 5,000 acá, sino que ¿cuánto va a tener? 30,000 30,000. quetzales. Correcto. Bancos. ¿Cuánto tenía originalmente en bancos? En el estado financiero original. 145,000. ¿Y cuánto le está ingresando al banco ahora con la nueva ronda de socios? Le están ingresando 45,000. Entonces, ¿el banco va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Aumenta. Entonces, el banco ahora va a tener 190,000 quetzales. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? ¿Se recuerdan del cuadrito cuando estábamos viendo la partida doble? Donde el cuadrito donde teníamos aumentos y disminuciones. Cuentas de activo, en dónde se registra para aumentarlas y dónde se registra para disminuirlas. ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? Para Recuerdo. aumentarlas en el debe, ¿no? Y para disminuirlas en el haber. Correcto. Cuentas de activo. ¿Y las cuentas de pasivo, por ejemplo? En el haber. En el haber, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuir. ¿Una cuenta de pasivo se disminuye registrándola en el haber?
Ojo, las cuentas de activo, de gasto o pérdida se aumentan registrándolas en el debe y se disminuyen registrándolas en el haber. Las cuentas de pasivo, ganancia y patrimonio se disminuyen registrándolas en el debe y se aumentan registrándolas en el haber, ¿sí? Entonces, esas reglas de ese cuadro son las que estamos aplicando acá. Porque si yo estoy aportando más dinero a la sociedad, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir el dinero que yo tengo registrado en caja y bancos? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué aumenta también? Al mismo tiempo del aporte, aumenta el patrimonio de los socios, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a dar la capacidad de manejar la clasificación de cuentas, ¿sí? Saber cuándo aumentamos y cuándo disminuimos. Por eso, en el semestre anterior les indiqué la importancia de ese cuadro y la importancia de la clasificación y la naturaleza de las cuentas. Porque eso es lo que se va a ver en toda la contabilidad, porque es lo que estamos haciendo acá. Solo que acá no estamos utilizando el cuadro, todo el proceso ya lo estamos haciendo a través de un análisis mental. ¿Sí? No nos estamos mecanizando, estamos analizando la información y con base a la información estamos haciendo los registros. ¿Estamos claros acá? ¿Nos quedó claro? Ili. ¿Sí? Ok. Ese ejercicio se los voy a subir en un rato. Le tengo que hacer unas modificaciones en las fechas de algunos ejercicios. Pero ya lo van a tener cargado el día de hoy. ¿Sí? Por favor, empiécenlo a resolver. Les voy a dar para fecha de entrega el día del examen. Que si no estoy mal, nos toca 26 de marzo. Por favor, me confirman. Yo recuerdo que les pasé el calendario de evaluaciones. Entonces, se los voy a dejar para el 26 de marzo y adicionalmente el próximo martes van a tener la tarea del cuarto caso, porque ya lo vamos a ver. Y si tienen dudas en la resolución de estos ejercicios, por favor, para eso tenemos el grupo. ¿Sí? Para eso tenemos el grupo para poder irles resolviendo las dudas que les vayan surgiendo. Entonces, ¿qué necesito? Que ustedes vayan practicando su capacidad de análisis en cuanto a la clasificación de las cuentas por su naturaleza, ¿verdad? Y el análisis de los casos en concreto que ya hemos visto, que es el 1, el 2 y el 3. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Ok, si no hay dudas, los que puedan, por favor, les voy a molestar que puedan activar su cámara un momento para la captura de pantalla de la asistencia. Entonces, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. Entonces, vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Un gusto haber estado con ustedes un martes más. Espero por favor que empiecen a resolver sus ejercicios de tarea que se les van a cargar el día de hoy. Les voy a cargar también el enunciado ya con el cuarto caso. Ya se los trasladé por el grupo, pero se los voy a dejar en Edusa. Y damos por finalizada la clase. Un gusto, muy feliz noche y por favor me disculpan con la licenciada Leslie si no estoy mal por quitarles 10 minutos de su siguiente clase. Gracias, licenciado. Que tengan Feliz feliz Gracias, Lick, noche. hasta pronto. Feliz noche.